Finalmente se conoció el número de colombianos o de personas que vivimos en el territorio colombiano. El DANE reveló los resultados definitivos del censo y con esos números se definirán las políticas públicas, la inversión, el presupuesto, datos económicos de la sociedad colombiana. Vamos a analizar todo ese tema con Sol Suárez, nuestra periodista económica que conoce al detalle todos estos datos. Sol, qué gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hablemos finalmente del dato del DANE. ¿Cuántos somos? Bueno, somos 48.258.494 personas. ¿Por qué se había dicho el año pasado que éramos muchos menos, 44.150.000? Bueno, realmente esta cifra que usted pues señala aquí, 44 millones, es la cifra que se censó estadísticamente hablando, o sea, que se hizo realmente el censo, ya sea con encuesta, o sea, se hizo presencial o se hizo virtual. Recordemos que este censo se hizo durante todo el 2018 y durante enero hasta marzo más o menos se hizo el e-censo, que fue de manera virtual, y desde febrero hasta octubre se hizo de forma presencial, en donde llegaba una persona a su casa y lo censaba. Estos 44 millones de personas son los que realmente hicieron la encuesta y que se pueden contabilizar y contar. ¿Y entonces por qué somos 48 millones? Ahí viene la diferencia. Esta diferencia de 4.100.000 o 4.1 millones de colombianos es porque son las personas que finalmente se omitieron. Para todo el porcentaje representa el 8.5% del 100% de personas encuestadas, que pues claramente el 100% sería el 48.258.000. Esta diferencia de personas pues se hizo en omisión. ¿Qué significa omisión? Pues que realmente no se le hizo la encuesta o que esas personas no se acercaron a internet a hacer la encuesta. Simplemente es una proyección de la población que pues no estaba contabilizado, que no está contabilizada, lo cual en esa proyección suma 48 millones. Y hay estas causas del por qué precisamente no se pudo. Exacto. Las causas, pues lo que refiere o lo que dice o lo que explica el DANE es que cuando fueron a hacerlo, cuando hicieron el llamado a Colombia entera para que hicieran pues este censo, estas estadísticas, no había nadie en la casa, se encontraron habitantes, se encontraron viviendas que pues se pensaba estaban habitadas, efectivamente pues había familias, hogares y demás, y se las hicieron totalmente pues solas, inhabitadas. También pues en algunas regiones, esto siempre el director del DANE explicó que es muy difícil que un censo sea estadísticamente perfecto. Definitivamente tiene que haber proyecciones, definitivamente tiene que haber margen de error, y por ese margen de error nuestra geografía es muy grande, nuestra geografía es muy complicada, y da para que a muchas regiones de Colombia pues no pudiéramos llegar, lo que suma 4.1 millones de personas que no se incluyeron. Más mujeres que hombres, un dato importante de lo que revela este censo. Sí, esto es muy importante, teniendo en cuenta además que soy mujer. Claro. Y es porque sí, somos más mujeres, el 51.2% de esta encuesta son mujeres, el 48.8% son hombres, lo que significa que entonces por cada 100 mujeres hay 96 hombres. Es decir, en Colombia hay 22.593.924 mujeres y hombres 21.570.948 hombres. Este dato es muy importante también porque según lo que revela el DANE es que el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, o sea, la producción de todo lo que nosotros hacemos y consumimos en Colombia, al parecer crece más en las ciudades en donde hay más mujeres. Y esto porque las mujeres están produciendo más, trabajando más, y pues al ser mayores mujeres, entonces impulsan la economía. No consumiendo más, no propiamente. Bueno, para eso están ustedes. Sí, claro. Los hogares que existen en Colombia son... Sí, entonces hay censados 14.243.000 hogares. En promedio, cada hogar, según lo que revela el DANE, está entre 3 personas. Esto también es una diferencia grande con la base. Antes se decía que eran 4. Antes se decía que eran, sí, como 4.7 más o menos. 4.7. Hoy 3.1, recordemos que la base inicial es el censo que teníamos en el 2005, ahora tenemos censo 2018, esa es la diferencia, pero este promedio empieza a bajar por la razón que le dije anteriormente. Las mujeres, al parecer, ahora estamos más preocupadas por estudiar, incrementa 10 puntos porcentuales la educación superior en las mujeres, es decir, que hay más mujeres estando en universidades o posgrados, lo que hace que entonces empecemos a tomar decisiones de maternidad mucho más tarde, y al hacer eso, pues claramente, si tú estás a los 25 o a los 20 años tomando una decisión de ser mamá, no es lo mismo que si la tomas a los 36 o 37 años, por ende ya no se tienen 5, sino entre 1 y 2 hijos, además que también recordemos que esto es un promedio nacional. Entonces si miramos, si cogemos a las mujeres que no tienen hijos, a las que tienen 1 o 2, a las que tienen 5, porque también pues nuestra geografía da cuenta de eso, en el promedio sale que más o menos las mujeres están teniendo entre 0 y 2 hijos.
0 y 2 hijos. Tenemos a esta hora de la mañana también participación de nuestros televidentes. Alexander Rodríguez dice, mi familia y yo, que somos 5 en total, no fuimos censados, vivimos en Soledad Atlántico. Eso hace parte de esa cifra proyectada de 4.100.000. Entonces Alexander pertenece a la cifra de 4.1 millones. O no les llegó la encuesta, o no se acercaron, o mucha gente también pues no se informó, no lo hizo, o como les explicaba, geográficamente era muy complicado llegar. Claro. Veamos otros datos muy interesantes. Colombia está envejeciendo. Colombia está envejeciendo. Este dato también es muy importante, sobre todo para lo que usted mencionaba inicialmente, y es tomar decisiones de políticas públicas, porque no es lo mismo tomar decisiones para una población activamente o que está laborando o que tiene, digamos, la edad para laborar o está activa o está ocupada. Sí, pero sí hay diferencia en una población que se está envejeciendo. Según las cifras, el 9.1% de la población es mayor de 65 años y si esto lo comparamos a los menores de 0 a 5 años es solo el 8.4%. Esto es una cosa o un fenómeno que no está pasando solo en Colombia, esto también está pasando, The Economist pues lo referenciaba esta semana. En el mundo la tendencia es que la gente haya más adultos mayores que niños de 0 a 5 años. Entonces, en Colombia, por ejemplo, los habitantes de las ciudades que más están envejeciendo es Manizales, Pereira, Quindío, en general el eje cafetero y Cali. Sí. Son las ciudades en donde hay más adultos mayores, por ende, ahí las políticas públicas y las decisiones de sociedad tienen que ser totalmente diferentes. La gente está viviendo más en apartamentos que en casas. Sí, esto también refiere a que los hogares se están cambiando. Por ejemplo, ahora hay más, según lo que revela el DANE, es que hay más hogares unipersonales, lo que significa pues que se vive una sola persona, por ende el consumo también es diferente, entonces esto también podría cambiar estadísticas generales de aquí en adelante. El desempleo podría empezar a cambiar con este nuevo censo, el tema de consumo de los colombianos también podría empezar a cambiar y pues ya, entonces somos menos personas, nos acomodamos en lugares más pequeños. Veamos otro trino de nuestros televidentes a esta hora. Claudia Quiñones dice, ¿qué pasará con los venezolanos nacidos en Colombia por el desplazamiento masivo que nos ha afectado en el último año? Y los venezolanos en general que ya residen en nuestro país, se pregunta ella, ¿no? ¿Están incluidos dentro de esta estadística? Dentro de estas encuestas del... Bueno, aquí hay que aclarar algo que también pues, fue muy específico el DANE, y es que como es un censo poblacional, se hizo un retrato, se hizo una foto en general de cómo estábamos de inmigrantes y cómo estábamos de extranjeros. Esto no concuerda, las cifras si se ven comparándose, no se concuerda con la radiografía que estamos viendo o actualizando día a día de migrantes venezolanos. Claro. ¿Esto por qué? Pues porque claramente el censo es una recopilación de datos base desde el 2005 hasta el 2018. Entonces hay que hacer un panorama de cómo estamos viviendo los colombianos, de cuáles son las características que han cambiado, o bueno, los habitantes en Colombia más bien, cuáles son las características que hemos cambiado los habitantes en Colombia, pero como tal, ¿qué está pasando con los venezolanos? Es una radiografía que hay que sacarla o hay que mirarla desde 2018, que es lo que está pasando en los últimos 2 o 3 años. Y varía permanentemente, ¿no? Día a día, entran, vienen, van. Lo cierto es que se ha dicho, según este mismo censo, que hay cerca, dentro de esos 48.200.000 habitantes del territorio colombiano, que hay cerca de 1 millón de extranjeros. Sí, cerca de esa cifra más o menos está. Como le digo, simplemente una foto de una radiografía en donde se cogen absolutamente muchas variables y se calcula. Pero si realmente miramos, pues el Ministerio de Hacienda y la misma Planeación Nacional, pues dicen que somos, si lo miramos en el 2017 o el 2018, hay mucho más venezolanos que cerca de 1 millón. 7.200.000 los habitantes en Bogotá. Siempre se había dicho que 8, que 9, que hasta 10. Sí, ¿no? Esa cifra me causó curiosidad porque siempre había escuchado lo mismo. 8, 10, bueno, realmente 7.2 millones de habitantes en Bogotá. Bogotá tiene un fenómeno en el país que también lo está tomando Antioquia, y es que es una de las ciudades que más expulsa habitantes a sus laderas, a la sabana de Bogotá, bueno, y a sus laderas. Entonces, Cundinamarca es uno de los que ha tenido el mayor crecimiento en población en los últimos años, según lo que revela el DANE, porque sus los habitantes en Bogotá se están desplazando a Funza, Madrid, Chía, Mosquera, Sopó, a toda la ladera de Bogotá, y realmente empieza el desplazamiento interno, es solamente para laboral. El resto, pues ya lo mismo está pasando con Antioquia. En Antioquia son más o menos 6 millones de habitantes. Pues ahí están los datos. Sol Suárez, nuestra periodista económica de Noticias Caracol. Ya ven ustedes por qué el DANE dice, ¿no? Mujeres empoderadas, pilísimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta la mañana aquí, ayudándonos a entender un poco estos datos del censo que ha revelado el DANE.